este equipo. Ahora sí, listo. Entonces volvemos a compartir. Listo. Entonces, retomamos. Es un taller de formulación de presupuesto para aprender todas las personas que estamos acá conectadas. Dice, entonces, ¿qué hacemos para hacer la formulación de este presupuesto? Como lo primero que hacemos es ya tener las actividades, ya tener la formulación de nuestro proyecto, entonces vamos actividad por actividad a mirar qué necesitamos para hacerla posible. Entonces me invento esto, lo que les digo, o sea, todos estos ejemplos son de ustedes. Entonces había una que decía, que me gustó mucho, que decía, tejiendo la palabra, esto es un taller formativo que se pensaron algunas personas por allá en el territorio, decía, tejiendo la palabra y el reconocimiento. Son espacios para compartir e intercambiar experiencias y conocimientos en donde hablaremos de qué es y qué tipos de violencias hay, de autocuidado y de rutas de atención. Entonces, tenemos que decir qué necesitamos para estos talleres formativos. Entonces, de repente necesitamos un espacio. El espacio es el lugar donde nos vamos a encontrar. Entonces, ¿este espacio qué es? Este espacio nos lo alquilan, este espacio es de la comunidad y nos lo presta, o este espacio es porque nosotras ya tenemos una organización así muy, muy grande y pagamos un alquiler de una casa y tenemos el espacio. Eso es mirarlo como dónde lo vamos a desarrollar. Siguiente es transportes. Entonces, transportes, ¿qué necesitamos? Necesitamos contratar un transporte que recoja a las personas en X punto y las traiga hasta el lugar donde les vamos a dar el taller, o de repente vamos a reembolsarles a cada persona, les vamos a dar un reconocimiento de un valor X, un estipendio que lo vamos a también decidir entre toda la organización o colectividad de, sí, mire, se les va a dar a las personas un apoyo de 10.000 pesos, de 15.000 pesos por sesión. O lo que les digo, o vamos a contratar un transporte. Entonces, eso también lo tenemos que mirar. La alimentación, vengan, estos talleres formativos son de 3 horas, de 4 horas, de 6 horas. ¿Qué les vamos a dar? Les vamos a dar un refrigerio, les vamos a dar un almuerzo, o por el contrario, es en la noche, entonces les vamos a dar una cena. ¿Cómo va esto? ¿De qué va esto? Ay, perdón, ¿vieron? Llegó y la luz y volvió y se fue. ¿De qué va esto? Lo siguiente, talleristas. ¿Quién va a liderar o a dictar el taller? ¿Lo vamos a liderar nosotras mismas? Cuando lo vamos a liderar nosotras mismas, ¿hay un estipendio para eso o ya está cubierto dentro del tema de coordinación? O no, por el contrario, es un tema que de repente lo conocemos, pero no somos así les que sabemos mucho del tema, entonces necesitamos más bien, por el contrario, queremos aprender. Entonces vamos a invitar a una persona especialista en el tema o que sabe mucho más que nosotros en el tema, y entonces hay que pagarle a esa persona porque va a venir a dictarnos el taller, porque es un espacio de aprendizaje para todas las personas, no solo para las que estamos invitando al espacio, sino para también nosotras las que hacemos parte de la colectividad. También es eso, como quién, cuánto es, cuánto nos va a costar, hay que pagarle solamente eso, o aparte de eso, entonces venga, hay que conseguir un alojamiento, todo eso hay que resolverlo, hay que mirar. Materiales. ¿Qué materiales necesitamos para el desarrollo del encuentro? De repente nosotras, por ejemplo, si es un encuentro de costuras, se me da la palabra, de bordado, de repente necesitamos comprar los hilos para compartirles a estas personas que van a asistir al taller, de repente vamos a comprar un tipo de aguja, de repente vamos a comprar la tela donde se va a hacer eso lo vamos a dar nosotras o eso lo traen las personas, entonces, ¿qué materiales necesitamos? O también, como recuerdan que habíamos dicho que vamos a hablar de violencias, de tipos de violencias, entonces, no, es que mire, hay un fanzine buenísimo, entonces necesitamos eso. O no, lo que vamos a hacer es también en medio de este encuentro, vamos a leer un libro que hay muy bueno de violencias, entonces necesitamos parte de esos materiales es comprar ese libro y regalárselo a las personas. Entonces es eso, ¿qué necesitamos para desarrollar este encuentro? ¿Listo? Otro que también tienen es uno que se llama laboratorio. Entonces, el laboratorio decía así, experimentación y creación de nuevas narrativas. Laboratorio de narrativas sonoras, este espacio de creación colectiva estará acompañado por expertos en derechos sexuales y reproductivos. Es bien interesante, un laboratorio. Entonces, volvemos a pensar lo mismo, el espacio, los transportes, la alimentación, los talleristas, los materiales, ¿qué necesitamos para todo esto?
También algo que se les olvida, que se nos olvida a muchas colectividades y son los gastos administrativos. Entonces retomemos el espacio. Entonces, el espacio que tenemos es propio. Entonces, sí es propio en el sentido de que propio no es, pues ya quisiéramos todas tener casa donde tenemos nuestras organizaciones, nuestras colectivas. Cuando digo es propio es en el sentido de que vamos, es un espacio por el que nosotras pagamos alquiler, entonces tiene una, entre comillas, una oficina, una sede, esta organización. Entonces, si es así, ¿qué parte de ese alquiler podemos ponerlo dentro de este proyecto? Porque lo vamos a subsidiar, porque pues, el proyecto tendría que dar para algo del alquiler. Entonces, ¿qué parte vamos a poner como alquiler? También entender que entonces, bueno, más lo vamos a ver más abajo cuando estemos viendo el presupuesto, ya cuando estemos intentando ponerle números a esto, y es tener en cuenta también los donantes. Entonces, de repente hay un donante que no te va a pagar una mensualidad del alquiler, pero entonces sí te va a pagar una pequeña parte. Los servicios públicos, entonces también si tenemos un espacio propio, hay unos servicios públicos que pagar, hay que pagar un agua, hay que pagar una energía, hay que pagar un internet, esas cosas. Donde decimos otros servicios de sostenimiento para la organización o colectividad, entonces, por ejemplo, el Zoom, el Gmail, entre otros. Entonces también que las chicas de comunicaciones hablaban de que se pagaban membresías de algunas, de algunos, se me va la palabra, ¿cómo se llama? Filmora y eso, Cami. Video, edición, programas, algunos programas de edición y esas cosas. Entonces, si de repente dentro del desarrollo del proyecto de ustedes tienen que pagar algunas membresías de algunos programas para poderlo llevar a cabo, eso hace parte del desarrollo del proyecto como tal. También volvemos elementos de aseo cafetería. Entonces, si tenemos la sede propia, entonces, ¿hasta dónde este proyecto nos deja pagar algunas cosas de elementos de aseo cafetería que son básicas para las personas pues, que trabajamos todo el día en estas sedes? Y algo que casi nunca, que casi nunca ponen también y que es al final como que, ah, fue madre, ¿verdad? Que es que esto también suma, son los gastos financieros. Estos gastos financieros son el 4 por mil, las comisiones bancarias, los pagos por cuota de manejo que tenemos, o sea, en las cuentas personales, cuando son colectividades y ponemos nuestras cuentas personales o abrimos nuestra cuenta con la compañera para que nos desembolsen ahí el recurso, hay unos pagos de cuota de manejo, hay unas comisiones bancarias, hay unos 4 por mil. Cuando ya tenemos la personería jurídica y tenemos la cuenta bancaria, ese portal empresarial tiene un costo. Entonces es ver todas esas cosas. ¿Cómo hacemos para ponerlas en el presupuesto? Porque todos esos hacen parte de nuestros gastos de sostenimiento, ¿listo? Entonces, ahí intentamos a darle valor a todo. Para mirar, pues obviamente el presupuesto del proyecto que nos vamos a presentar y que todo nos quede cubierto y también no desfasarnos en el sentido de que de repente a veces nos proponemos 10 talleres, 5 talleres, pero cuando lo vamos a llevar a los números, a veces no lo dimensionamos muy bien. Y fue madre, ya cuando lo estamos haciendo nos damos cuenta que por presupuesto no se pueden hacer todos los talleres que quisiéramos, que vamos, más bien nos tocó acortarnos y nos tocó hacer 3 talleres y enfocarnos en estos 3 temas en específico, o hacer 3 talleres con un solo tema de base, pero entonces con 2 o 3 aristas muy bien explicadas, muy bien aterrizadas a lo que queremos de verdad hacer en nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, también, pues lo que les decía, que haya una coordinación y pues yo puse acá coordinación y apoyo administrativo. Hay personas que ponen honorarios, que separan que una cosa es coordinación, otra cosa es apoyo administrativo. Acá, entonces, eh, ¿cómo les explico para que quede mejor? Listo. Esto lo hice de una forma desmenuzada. Ya después, ¿cómo lo vamos a presentar ante el donante? Pues a mí se me ocurren 2 posibilidades, que de repente también es lo que a veces trabajamos acá desde Lunaria, y también lo que les decimos siempre en el primer taller, en el primer encuentro administrativo que tenemos con las colectividades, donde les decimos como, venga, a veces hacerlo tan desmenuzado es también uno clavarse el cuchillo, porque entonces es decir como el alquiler del espacio del encuentro son 450.000 pesos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando de repente tenemos otro alquiler o tenemos otra necesidad? Entonces, después les digo cómo se haría, pero entonces esto es como desmenuzado. Entonces, en la primera decíamos que necesitábamos el espacio,
los transportes, la alimentación, los talleristas y los materiales. Esto fue lo que se intentó hacer acá. Entonces está el alquiler, el transporte, la alimentación, los honorarios de los talleristas y los materiales y el diseño e impresiones del material gráfico, lo que les decía, algún material explícito que necesitemos con este enfoque del taller que estamos dando o de la formación que tenemos en ese momento. Para el segundo, para el laboratorio, tenemos también espacio, transportes, alimentación, talleristas y materiales. Entonces también está nombrado así. Entonces es alquiler, transportes, alimentación, honorarios de talleristas, honorarios del productor de la pieza de creación que va a salir de este laboratorio. También la pieza de creación, en ese laboratorio planeaban hacer 3 podcasts, entonces ahí está, y otros materiales que se puedan requerir y los gastos financieros. Entonces este proyecto así, daba 18 millones de pesos. Pero vieron que no tenemos algunos gastos de sostenimiento. Entonces, la sugerencia que les hacemos es como que intenten agrupar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un alquiler y aquí hay otro alquiler. Entonces, esos 2 alquileres, ponerlos solamente como uno, alquiler espacios formativos y sería un grande y serían los 450 más los 450, 900 mil pesos. Y así con los transportes, con la alimentación, irlos agrupando. Hay 2 formas de agruparlos. Entonces, pues visto desde mi punto de vista, ya ahorita ustedes me dirán si es válido o no es válido. Veo que alguien escribió en el chat, pero no veo la pregunta. Ay, bueno, listo. Entonces, retomo. Visto desde mi punto de vista, hay 2 formas de agruparlos. Bien sea por actividad, entonces, por ejemplo, que acá digamos que una actividad es talleres formativos y cojamos y sumamos todo esto que se llama este taller formativo y digamos, listo, los talleres formativos van a sumar lo que nos dé de 450, 900, el millón 125, los 450, 1 millón y los 2 millones. Ese rubro se va a llamar talleres formativos y ahí podemos poner todo eso que se nos va en esos talleres formativos. Otro rubro se va a llamar laboratorio y entonces ahí sumamos todo esto que se llama laboratorio y sumamos 450 más 450 más 675 más 1.200.000 más 1.500.000 más 4.500 más 1.500.000. Ese rubro se va a llamar laboratorio y entonces va a ser un gran valor que nos va a cubrir, un gran rubro que nos va a cubrir muchas actividades, pues no actividades, pero sí muchos pequeños rubros que necesitamos para desarrollar esa gran actividad. O lo que les decía antes, o también lo podemos alquilar, lo podemos sumar por ítems. Entonces, sumar todo lo que es alquiler, poner un solo concepto de alquiler, sumar uno solo de transporte y poner un solo concepto de transporte, uno solo de alimentación, uno solo de honorarios, que podría ser coordinación, apoyo administrativo y honorarios, y poner ahí un gran rubro de honorarios. Otro que se llame piezas comunicativas, entonces otro que se llame como piezas de diseño o piezas de creación, diseños, impresiones, piezas creativas, algo así como para intentar hacer los rubros más amplios en el sentido de lo que les decía antes, es que de repente no los pongamos tan específicos y tan esmenuzados, porque de repente cuando ustedes presentan un proyecto con Lunaria no hay lío, porque ustedes saben que siempre existe la posibilidad de que ustedes puedan hacer un cambio presupuestal, en el sentido de que entendemos que ya cuando uno está desarrollando el proyecto ya hay unos cambios, unos ajustes que a veces la coyuntura de los territorios nos hace hacer los cambios, los ajustes necesarios para el desarrollo del proyecto. Entonces, esos ajustes los pueden hacer con Lunaria. Pero de repente, si nos estamos presentando con otro donante que no nos va a dejar hacer esos cambios presupuestales, que sí nos deja hacer unos movimientos, porque también decirlo que algunos donantes nos dejan hacer un movimiento, pero es un movimiento porcentual. Cuando digo porcentual, ¿cómo es? Entonces, de repente, algún donante nos dice a nosotros, mire, usted se puede mover de ese rubro que usted puso de alquiler, usted se puede mover el 10% para arriba o para abajo, pero no se puede mover más.
Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso es el llamado a que cuando lo agrupemos, lo hagamos de una forma que nos dé la libertad de podernos mover sin que represente un cambio para el donante, porque no sabemos qué consecuencias hay en el sentido del cambio para el donante. O sea, si nos va a permitir unos cambios de quitar y poner rubros, si nos va a permitir unos cambios donde de repente yo puse 1 millón de pesos en mi presupuesto y resulta que me gasté 2 o 3. Es ese punto de vista. No sé si me entendieron, si tenemos preguntas, si charlamos un poquitico, si me cuentan desde sus experiencias cómo les ha funcionado o qué es mejor o cómo aconsejan desde sus experiencias hacerlo mejor. También otra cosa que les decimos es que dependiendo del donante, nos cubre lo que ya les decía antes, si tenemos una sede propia, si nos cubre el tema de el arriendo, si nos cubre el tema de repente de los gastos administrativos que hay al interior de este espacio que tenemos, como pueden ser los servicios públicos, como puede ser lo de hacer cafetería, es como lo miramos para ponerlo en el presupuesto para que nos quede todo cubierto para el desarrollo del proyecto. No sé, ¿quién me cuenta? Hablé muy rápido. No, 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 muchísimas gracias. Sí, justamente yo había escrito que esa sugerencia de los rubros que sean como más generales es una muy buena sugerencia porque, por ejemplo, a nosotras la primera convocatoria y el primer presupuesto que hicimos era como no sabíamos si colocar las cosas muy específicas o no y decíamos como, venga, pero si eso no vale eso realmente, entonces, ¿cómo hacemos? Sí, porque esa también es la duda a veces que nosotras a veces formulamos un proyecto, pero no tenemos muy claro bien cómo van a ser los costos o tenemos, por ejemplo, las referencias de precios del año pasado. Entonces, el hecho de colocar como los rubros más generales sí nos ayuda un poco a decir como, ah, bueno, sí, acá todavía hay dinero y se puede sacar de esto y de lo otro. Y lo otro también que mencionabas con respecto a los donantes, también es súper importante porque, por ejemplo, Fondo Lunaria es muy flexible, ¿sí? Pero entonces hay otros donantes o, por ejemplo, incentivos que son de las gobernaciones o del ministerio que realmente no te dejan cambiar absolutamente nada de los presupuestos. Entonces también como esas sugerencias y muchísimas gracias. No, Nosotros nos ha funcionado muchísimo esa cuestión de los rubros así generales. Gracias. a ti, Alexa, muchas gracias. No sé si alguien más nos quiere contar desde su experiencia o hacernos preguntas o contarnos algo. O hablé muy rápido y ya acabamos. Hola, yo Hola. quisiera hablar desde mi experiencia. Sí, Eh, Cuando nosotros realizamos un rubro, lo hacemos mucho en base pues a anteriores proyectos, ¿no? Entonces, siempre tenemos como que esa precaución de guardar las líneas presupuestales anteriores, porque pues finalmente como que en temas de transporte y alimentación, pues se nos suele, a nosotros en nuestro caso, se nos suele ir pues en las actividades casi lo mismo. Entonces, pues eso es como la recomendación que yo tengo por parte de mi colectivo. Lina, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Sí, por aquí. Hola, hola, buena tarde. Hola. Eh, bueno, nosotras a veces es complicado la formulación de presupuesto en nuestro caso porque hemos formulado proyectos de diferente índole, de muy diversa. Lo que más hacemos son proyectos relacionados pues a la agricultura, la siembra, el rescate de saberes, pero casi siempre allí, bueno, aquí va la pregunta, es más una pregunta, se generan sobre la marcha esos cambios o presupuestales o de que lo que tú decías ahorita, que esto subió, o una de las compañeras, esto subió respecto al año pasado, muchos detalles en campo, uno
no los tiene en cuenta, entonces luego, bueno, resulta que esto habría que sumarlo. Entonces ahí en esos casos, ¿cómo se sugiere hacer para que los proyectos pues cubran esa parte que siempre va a estar? Son como esos imprevistos, esas cosas que uno no tuvo presente. ¿Qué sugieres tú ahí? Dale, Ana, buenas tardes. Mira, era un tanto lo que yo les decía cuando uno pone la actividad grande y uno dice, lo que quiero hacer es un encuentro, lo que quiero hacer es un laboratorio, es desmenuzar y coger esa actividad y sacarla pieza por pieza. ¿Qué vamos a necesitar para esa actividad? Entonces, volvemos a lo mismo. Necesitamos el espacio. Ah, pero necesitamos que vayan 3 personas. Ah, venga, ¿cuántas personas vamos a invitar? Venga, de estas personas que vamos a invitar, ¿cómo va a ser la alimentación? ¿Qué les vamos a dar? ¿A quién se lo vamos a contratar? ¿Se lo vamos a contratar a alguien del territorio? Venga, no, es que resulta que somos personería jurídica, necesitamos la bendita, el bendito root que tenga la actividad o necesitamos la factura electrónica. Entonces, venga, miremoslo de una vez, ¿qué tenemos que hacer? Porque es que acuérdense que allá en el territorio es difícil. El transporte, ¿cómo va a ser el tema del transporte? Los materiales. Venga, ¿qué materiales necesitamos? Venga, los materiales es más fácil llevarlos desde acá, desde donde estamos, o resulta que es que allá ya conocemos a una persona y esa persona no los consigue y la verdad nos cuesta lo mismo entre comprarlos acá en la ciudad y llevarlos hasta allá. O de repente sí pasa lo mismo, entonces no es que queremos una cámara así súper wow, porque es que ya es lo que necesitamos en este momento de la colectividad para las producciones que estamos haciendo. Entonces, sí, ¿dónde nos sale mejor comprarla? Entonces, no, resulta que es que la compramos por Amazon. No, pero es que Amazon no nos da factura electrónica ni nos da garantía. Sí, nos ahorramos ahí un billete, pero no. Entonces, ponerlo también sobre la balanza. Venga, entonces, no, nos tocó comprarlo en un almacén de cadena, porque es que allá sí nos dan la factura y nos dan la garantía en caso de algo. Entonces yo siento que también es un trabajo en equipo muy exhaustivo de sentarnos todas las personas que hacemos parte de la colectividad y mirarlo bien qué necesitamos, porque a veces como que de repente solamente una persona formula y esa misma persona pues obviamente formula el proyecto, hace el presupuesto y todo, pero siempre más cabezas en el sentido de que más puntos de vista ven otras cosas que de repente nosotras no vemos, porque a veces nosotras, porque por más que no las sepamos, por más que nosotras siempre, venga, que es que yo siempre hago los presupuestos, venga, que yo siempre hago los proyectos y me quedan muy bien, sí, nos pueden quedar muy bien, pero eso nos ayuda primero a descargarnos, a pensar mejor, a que el trabajo también sea más colectivo desde el inicio y lo que les digo, a que otros puntos de vista vean otras cosas que nosotras de repente no vemos, que nosotras, de repente yo no he pensado en el transporte, pero sí, esta persona tiene razón, el transporte hay que pagarlo. O no, mira, es que no, yo no había pensado la verdad en que hay que llevar lápices, allá no hay lápices, pero a ella sí se le ocurrió que había que llevar lápices, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, es como un trabajo exhaustivo de sentarnos, pensárnoslo y revisarlo entre 2 o más personas si fuera posible. ¿Listo? Listo, listo. Muchas gracias. A ti, Ana. Bueno, por ese lado, súper. Pero hay otra duda y aquí las compañeras también pusieron el tema del rubro de imprevistos en el chat. Muchas gracias. Pero hay otro tema que a nosotras también nos inquieta mucho y es que nunca sabemos cuánto cobrar y no sabemos eso cómo se hace. Entonces, no sé si ustedes tienen algunos tips, como, bueno, a veces se cobra por un taller, pero a veces ese taller requiere también unas preparaciones previas, espacios posteriores, o no es solo un taller, sino que es toda la ejecución del proyecto. O sea, ¿cómo han hecho todas las aquí presentes, todos, para saber cómo cobrar su trabajo? Eso sería chévere. Háganle pues, ¿cómo hacemos para cobrar nuestro trabajo? Entonces, yo te voy contando lo que nos contaba una niña la otra vez cuando hablaste de la preparación. Una chica decía, es que a veces no es solamente llegar y dictar el taller. Entonces, no es que tú te paraste al frente y hablaste de algo y ya, no, porque muchas de nosotras, y yo creo que sí todas, antes de dictar un taller lo preparamos investigamos, así sepamos del tema, lo investigamos porque tememos siempre como que venga, tenemos la responsabilidad de dar esto, quiero hacerlo lo mejor posible, entonces voy a investigar, así sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas,
hacemos la investigación, hacemos de repente una presentación o de repente sea a partir de una lectura o de un video. Entonces hacemos la metodología de cómo hacer. Entonces ese tiempo de preparación también para mí es válido y es mirar cuánto cuesta nuestro tiempo, sí. De repente a veces dentro de las colectividades y dentro de este trabajo social, no, digamos que no puede ser muy grande el honorario en el sentido de que siempre el dinero queremos invertirlo en otras cosas, en el sentido de hacer un buen proyecto, ¿sí? Pero entonces que no se nos quede por fuera nuestros honorarios, que no se nos quede por fuera nuestro cobro, intentando que sea lo más justo, entre comillas, posible. Entonces, como, venga, si quieren reunámonos, entonces entre en la colectividad y ven, entonces me invento. Por taller vamos a darle a la persona que lo dicte 200.000 pesos, 500.000 pesos. Pero entonces eso ya parte de ustedes cuando se sienten, que sí me parece muy importante, es que todas las personas de la colectividad de la organización estemos de acuerdo en ese valor, ya que pues la persona que lo vaya a hacer pues va a cobrar eso y es lo que le vamos a pagar también a una persona externa de repente que contratemos, también mirarlo. Entonces, sí, mira, si es una persona externa profesional, ¿cuánto le vamos a pagar? Le vamos a pagar lo mismo que a nosotras, le vamos a pagar de repente un poquitico más porque tiene que desplazarse, tiene que venir de otro lugar. Esas cosas creo que también hay que tenerlas claras y hablarles en colectividad. Pero alguien más que nos cuente cómo hacen para fijar ese valor de honorarios. Hola, habla Hola, Valentina de Moiras. hola Valentina. Nosotras pues hemos intentado un poco como ir estandarizando valores, ¿no? Mm. Entonces, sí, como usted mencionaba, por ejemplo, tenemos un monto para un taller que incluya hacer una metodología, otro monto para un taller donde, por ejemplo, nosotras que hacemos arte textil, solo es ir a dictar taller de bordado. Y también otra cosa es que tenemos como ya dispuesto que un tallerista o una tallerista atienda máximo grupos de 15 personas, porque a veces también nos dicen como un solo tallerista y somos 40. Decimos no, o sea, una persona no va a poderlo hacer. Nosotros que prestamos a veces servicios enfocados en esto, ¿no? En talleres. Propiamente para los proyectos, mantenemos un poco esos precios y se va a pagar solo por taller. Y si vamos a pagar por honorarios, si intentamos ver cómo está el mercado en otras organizaciones para no pagarnos como muy por debajo de eso. Aunque sí, muchas veces nosotras las organizaciones sociales tenemos una limitante y es que muchas convocatorias vienen con un monto máximo de rubro de honorarios que muchísimas veces, la mayoría de las veces son súper injustos, como, o sea, el proyecto naturalmente necesitas de un equipo humano y digamos que 20% del presupuesto nada más puede ser honorarios. Entonces, en esos casos nos ha tocado llegar a negociar entre las compañeras, pues que perciban honorarios menores. Esa es una limitante pues, que tenemos al momento de hacer presupuestos. Y ahorita, bueno, no alcancé a aportar en la parte anterior. Nosotras tenemos una plantilla que utilizamos para formular proyectos independiente del donante, independiente del formato de presupuesto del donante, precisamente para que las personas como que construyen lo narrativo, luego se reúnen conmigo, pues que soy la administrativa, y digamos que esa plantilla ya tenemos como ítems mínimos que necesitamos siempre en los proyectos para que en lo posible se nos escapen la menor cantidad de cosas. También para que de esa forma, si por ejemplo el día de mañana no estoy yo y llega otra administrativa, o a veces que uno presenta un proyecto y 6 meses después nos lo dan, nos sepamos qué fue lo que calculamos. Así hayamos dicho, la actividad vale 1 millón, sí, pero qué pusimos, cuánto pusimos, eso, como que también nos ayuda a recopilar, a recordar. Eso, como ir estandarizando algunas cosas y no solo como dependiendo de la convocatoria hacer el trabajo, sino que ya tenemos como un proceso, un procedimiento. Eso. Ay, genial tu aporte, Valentina. Muchas gracias. Aprendimos mucho todas. Laboratorio Amapolas, ¿quién estás? Ay, yo prendí fue la cámara y no el micrófono, ya. Dale, dale, te estamos viendo. Eh, ya. No, pues acá estaba ahí con mi compañera. Yo me llamo Sofía de Amapolas.
y estoy con mi compañera acá, María Paula. María Paula. Hola. Hola. Estábamos hablando acá, eh, justo como el tema de los rubros y que acaba de comentar la compañera de los honorarios y como de este proyecto, porque es nuestra primera experiencia así con un fondo como Fondo Lunaria que nos aporta y pues sí siento que nos quemamos, Ay, hijo de madre. porque Pasa, pasa. sí, como que nos pusimos muchos, pero igual fue muy bonito, nos ha encantado participar en este proyecto. Y con respecto al tema de los honorarios, también pensábamos como que es difícil, por lo que mencionaba la compañera de que algunos tienen, yo no sé específicamente fondo lunaria, creo que sí, No, que hay como un porcentaje de honorarios, ¿no? no. Bueno, está bien, igual nos tiramos bajito porque es nuestro primer proyecto. Ok. Ahí ya iremos descubriendo, pero entonces pensábamos como, bueno, es que igual somos cuatro, es que igual como que no es sostenible en el tiempo pensándonos como este proyecto que fuese nuestra única fuente de ingresos. Entonces, por lo tanto, no le podemos invertir como el 100% de nuestra energía, aunque queramos, y lo que terminamos haciendo en este caso fue como, bueno, entonces vamos a dar un 120% sumado a las otras responsabilidades que tenemos y quedamos acá. Hasta una compañera se enfermó, pues yo también me siento menuda, pero entonces como que todo eso también es ponerse a una misma, como límites, también el tema del autocuidado, de saber cómo hasta dónde, hasta cuánto. De Y acuerdo. ya sería súper genial como poder que esto nos mantenga, que esto nos dé de comer algún día. Pero bueno, esas eran como nuestras reflexiones. A las amapolas, muchas, muchas gracias. Hola, la Cami, buena tarde. Camila, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Está activando el micrófono. bien, bien, bien. Tú no fallas a Eh, todas nuestras formaciones, eres la number one. no, es que El hay que premio volverse uno de en a esto. la más fiel, de verdad. Muchas, muchas Ah, gracias. no, ahí siempre para aprender y pues como este tema me gusta, pues nunca faltar. Hágale pues. Bueno, pues escuchando a las compañeras, o sea, me siento identificada como es mi primer proyecto, no supe cómo hacer cómo presupuestar, y me sentí totalmente identificada porque pues en el primer proyecto también era como, ¿qué pongo? Pongo específicamente cada cosa. Ya uno ya con la práctica, pues uno va entendiendo pues, realmente cómo puede irse haciendo o creando el presupuesto, ¿no? Como Sí. también les decían cuánto nos vamos a cobrar, porque sí es cierto que si queremos ponernos unos honorarios, pues nunca va a ser como tan real digamos, un sueldo como tal, pero si digamos nosotros lo presupuestamos en cuanto a cuánto vale un taller, Ujú, porque nosotros fijo hacemos taller todos los meses, entonces fijo, a ese es el presupuesto que nosotros ponemos, digámoslo en cuanto a nuestros honorarios. Eh, lo que mencionaban ahorita, que digamos que por actividades, ajá, nosotros tenemos como una forma de, digamos, poner un rubro que aborde varias actividades, por ejemplo, lo de papelería. La papelería va tanto en la dirección como el material del taller que vamos a utilizar, como de las mismas actividades internas que como otros colectivos, de que vamos a fortalecernos internamente, de que vamos a, digamos, a incidir en otros espacios, pues que sean como insumos también para el colectivo, pues para, digamos, como nuestra formación y todos esos temas así. Buenas tardes. Entonces, digamos que en ese sentido también, no sé, en digamos que en estos proyectos sí me di cuenta que hubo como un error de que pusimos dos veces el rubro de tecnología. Entonces, digo, tecnología, y yo al menos me hubieran puesto tecnología uno y tecnología 2 pues también fue error mío como no haber revisado esa parte, pero tenemos como el mismo rubro, pero pues ambos están destinados para, digamos que como que lo mismo, pero ciertas cosas van aparte. Entonces fue como un gallito ahí y ahora no sé si eso quedó bien en en el informe, que ahora que lo pienso, pero pues ahí va a estar pendiente. Pero yo sí, eso sí lo acomodé bien, quiero decir. ok. Eh, pero digamos, como entender que un solo rubro puede pues abarcar varias actividades. Digamos lo que decían ahorita, que fue otro detallito que yo hablé, digamos, también en el colectivo, que cuando se envió el presupuesto fue como de, ok, creo que no me di a entender, fue que se puso como presupuesto compra de una impresora a tal marca a tal cosa. Y yo,
ok, si hubiéramos puesto como compra de un equipo, porque el rubro es más sencillo, sí, es Sí. como no específico, Ujú. yo ya lo específico lo pongo yo Exactamente. en el informe financiero, ya caso tal de que haya no sé, algún cambio, como mencionaban algunas chicas, de que no, es que de pronto no se fue todo el dinero que había presupuestado. Ah, no, pues lo puedo redireccionar en otro rubro donde está, pues digamos que Lunaria nos da como esa flexibilidad, además de Ujú. que también fue como de, también digamos que se ha dado como la posibilidad de agregar nuevos rubros, ¿no? Porque, Sí. digamos, como nosotros iniciamos en pandemia, no hubo una exigencia de una cuenta que estuviera ligada a dos personas. Ya Ujú. después de pandemia sí nos exigieron eso y esa cuenta requirió unos gastos, tanto Claro. de el 4 por mil como los impuestos, sí, Las bueno, la cuota de manejo, comisiones. quiero Ujú. decir, Sí. exactamente. Entonces, esa vez ese presupuesto no se contempló eso, pero pues yo me pude comunicar con Claudia y Claudia muy amablemente me dijo, agrégalo. Y yo, muchas gracias, Claudia, eres muy amable. Entonces, digamos, esa ha sido como la flexibilidad que, digamos, nos brinda Lunar y que pues la verdad nos genera bastante tranquilidad. No sé, que digan que van a presupuestar 3 millones para transporte y al final se nos van 500. Ujú. No, pues puede ser el transporte, pues decir, no, también internamente, digamos, transporte porque nos hablamos de una vereda a otra. Pero, Sí. digamos, también existe la posibilidad que pueda ser el transporte de mi casa a la oficina a la casa, de mi casa al lugar donde tenemos que hacer atención o que le vamos a hacer una donación a una compañera, perdón, a una persona a la que estamos atendiendo en derechos humanos. Ujú. Digamos que eso se puede abrir como en esa medida de que Sí. se puede, obviamente, pues bien legalizado, ¿no? Claramente. Digamos que si tienen la posibilidad de que el taxista les firme, bien, aquí ninguno me hace el berraco favor, entonces me toca ponerlo como yo me encargo de, o sea, yo a tal día del mes, digo, Ajá. saco la plata que es para lo del transporte de cada uno y así mismo lo divido o según vaya siendo, digamos, porque a veces sí nos pasa eh, Sí. que nosotros tenemos como una colaboración con un esquema de seguridad, pues que Sí. porque somos voluntarios del Comité de Solidaridad. Ujú. Sí. Entonces, pero pues ese carro amanece más destartalado, entonces nos ha dejado botados, entonces hemos tenido que recurrir a usar ese rubro. Yo les digo, pues tenemos ese rubro, o sea, es una seguridad que tenemos allí, Ajá. usémoslo, y Sí. así es como pues hemos podido solventar ciertas necesidades, digamos, que pues, no, digamos, como no las contemplas, como de, oye, ellos también puede ser allí. Claro. Eh, y así como inicialmente, pues como comentarle a las chicas, como casi cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido, digamos, aquí uno ya como que ya con tanto tiempo uno ya va entendiendo cómo es la dinámica, cómo, y pues uno se libra como de mucho estrés, ¿no? O sea, es como, no es tan complejo, de hecho, al inicio sí me pasaba de experiencia personal, es como el miedo a gastar la plata, porque, uy, no, qué tal que yo haga esto mal, no, qué tal que me pase, no, eso sin miedo, eso gasten esa plata, que para eso es que a ustedes les sobraron 200, Lunaria le va a escribir gasten esos 200, ya me pasó, créanme, eso fue en el primer proyecto, Ujú. me tocó meter una cubeta de huevos, porque nosotros hacemos donaciones a las chicas de a las chicas y a los familiares de las personas privadas de la De libertad, las que prioridades somos de que la nosotros libertad. Ajá. visitamos. Ajá. Ujú. Entonces, hubo un tiempo que dijo listo, entonces donaciones para ellas, pero también están las familias que necesitan la comunicación. Eso es otro rubro que nosotros tenemos, que la comunicación ya sea tanto interna, pero pues interna ya no, eso fue lo hicimos solamente en un proyecto, pero Ujú. ya con las chicas como toca que ellas se comuniquen con nosotros, pues se les da el rubro y eso sí Sí. nos toca firmarlo, digamos, alguien del colectivo Ujú. porque la persona que nos hace el favor no va a firmar, que porque, bueno, ciertos Sí. problemas internos que hay allí que pues uno no discute, pero si está debidamente legalizado con alguien que se quiere responsabilizar, va, alguien que diga, yo asumo ese rubro, yo listo, usted lo asume. Y así es como pues hemos venido como abordando, o sea, igual como les digo, chicas, uno se va relajando ahí con el tiempo, uno le va perdiendo como ese miedo a gastar la plata, las cuentas realmente, pues uno se da bien organizado, es muy sencillo, Lunero siempre nos ha dicho, hagan la carpetica, yo hago la carpetica, y luego estoy trasnochando haciendo el informe porque lo hago a última hora, pero agiliza muchas cosas, los documentos que nos comparten, que el recibo de caja, el recibo, la cuenta de cobro, el documento de soporte,
digamos, como ese Excel con el que uno puede hacer eso es maravilloso, la verdad. Eso uno se ahorra mucho tiempo y facilita muchas cosas. Simplemente es como registrar los datos de los compañeros y ya, eso ya queda ahí solventado o de quienes las personas. Y si, digamos, tener cuidado como a quién le estamos pagando, porque, digamos, listo, yo estoy pagando impresoras, estoy comprando impresoras, comprando equipos, no todos, digamos, como con ese tema de la factura electrónica, han tenido como esas dificultades y no, eso ha sido una rogadera que pasan meses y que a uno no le entregaban a factura electrónica. Afortunadamente ahora ya no existe esa dificultad, fue como en el momento transitorio, como dicen, ay, eso no es obligatorio aún, yo, pero sí, pero para mí sí. Entonces uno como desiste, entonces digamos como tener cuidado como quienes realmente pueden ofrecer esa factura electrónica para estos equipos, porque pues igual también se vuelve como un gallito después tener que legalizar los 2 millones de un computador que no hay una factura electrónica que lo sustente. Y así como inicial, como general, como contando como un poquito la experiencia desde aquí, recordarles que, o sea, el rubro realmente breve, no una sola palabra puede ser que alimentación, que transporte, que papelería, eso sale así breve, que gestores de apoyo, que coordinación, eso va. Y aquí, ahora que me acuerdo, ahora aquí mencionándolo, yo tenía una pregunta con respecto a los gastos administrativos, que como nosotros no tenemos personería jurídica y yo soy quien está manejando esa plata y pagando y toda la cuenta, pues a mí me toca hacer la declaración de renta. Es decir, me toca pagarle a una contadora, a un contador para que me haga la declaración. Quería saber si eso se puede agregar en el gasto administrativo, el tener que pagarle a un administrador para que me haga la declaración de renta a mí como la persona que está manejando la plata. Y ya, esto sería como toda mi intervención y la única duda que tengo hasta el momento. Dale, la Cami, muchas gracias por tus comentarios, por tus aprendizajes, por tus experiencias. Claro que sí, aprendimos todas, todos. Claro que sí, ¿cierto? Listo. La pregunta es, para mí, si tú me preguntas, eso iría dentro de un gasto administrativo. Lo único, Cami, es sí, porfa, que lo que siempre les he dicho es que esto se hable en colectividad, que se hable en colectivo para que las decisiones queden en colectivo y lo podamos como que asumir mejor toda la organización. Pero para mí sí sería un gasto administrativo e iría dentro de los gastos administrativos. Ah, sí, yo lo comento con los chicos siempre. Lo mismo fue con lo de la cuenta. Yo, vengan, tengo que agregar este rubro porque Sí, claro. realmente se me sale de las manos. Entonces, Sí. sí, simplemente es como para consultar primero con ustedes y decir, ya me dijeron que cheque, ahora faltan ustedes. Listo, muchas gracias, Clau. Dale, Cami, un abrazo. ¿Alguien más quiere contarnos algo? Ay, Leandra, dale. Y era sobre lo que acaba de mencionar Cami, o sea, ese rubro, o sea, se podría de verdad contar como un gasto administrativo, o sea, como si nosotros no lo tuvimos en cuenta y cotizamos, lo podemos pasar ahí. Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, sí. ah, Lo que yo siempre les digo es, por favor, háblenlo en colectividad para que estas decisiones queden en colectividad y por lunaria no hay problema. vale. Sí, creo que colectivamente todas estamos como ahí, ¿cómo vamos a hacer? Dale. Vale, muchas Bueno, bueno, creo que no hay más intervenciones, ¿o sí? Listo. Entonces, a todas y a todos, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por los aprendizajes. También bienvenidas sean como las observaciones, retroalimentaciones que tengan de esos espacios administrativos que intentamos darles en el sentido de, vuelvo a retomar lo que les dije hace rato, como de aprendizaje mutuo, ustedes aprenden, nosotras también. ¿Qué otros temas quieren que tratemos? ¿Qué otros temas necesitan? ¿De qué queremos saber? Y lo hacemos igualito, intentamos nosotras formarnos para poderles explicar un poquitico, pero también lo más bonito de estos espacios es cómo entre todas las personas que asistimos e intercambiamos conocimientos y aprendemos muchísimas cosas. Yo creo que esto es lo más maravilloso al final. Las diapositivas es lo de menos. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muchas Un abrazo. Gracias. Chao. gracias.